Esto es Desde la Entraña, un podcast para habitarse, con María Melisa Vargas. Yo creo que todas y todo el mundo, digamos, todos los seres humanos hemos pasado por momentos abrumadores o de falta de límites en cuanto al contacto físico. En cualquier forma, dentro de nuestro desarrollo, otro dato, digamos, es que somos la especie que más contacto físico necesita para el desarrollo comparado con otras especies. Los mamíferos necesitan un rato de amamantar y luego ya están, se paran y empiezan a comer y a hacer sus actividades. Nosotros necesitamos estar cargados por varios años, ¿sí? Incluso un niño de 8 o 10 años a veces necesita que el papá le cargue, necesita el contacto físico. Los niños buscamos cuando somos niños, está programado en la biología la búsqueda de contacto físico para poder ampliar el desarrollo y expandir las capacidades de vínculo y de límites. Entonces aprendemos a tener límites y contacto con las primeras relaciones porque biológicamente buscamos eso para poder desarrollarnos. Entonces todos venimos de la prueba y error de los límites del contacto físico. Buenos días, bellezas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Desde la Entraña. Hoy me vine a la ciudad a grabar este episodio y estoy en un piso 15, más lejos de la tierra y más cerca del cielo. Entonces, les quiero contar que la entrevista que van a escuchar hoy es particular porque es la primera vez que entrevisto a personas que no conozco tanto. En verdad no los conozco nada. Los conocí ayer en un taller de movimiento y conciencia al que fui, de danza contacto, aquí en Bogotá. Y me generaron mucha curiosidad y también mucho bienestar. Ese encuentro me dejó contenta, con preguntas, con buenas sensaciones en mi cuerpo, relajada, en fin. Ya vamos a ir hablando al respecto. Les quiero contar que estoy en la sala de la casa de Santiago Harris y de Karen Palafox. Vienen de Ecuador y de México. Así que quiero darles la bienvenida a este espacio de Desde la Entraña. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por sacar un tiempito en la agenda. Y bueno, bienvenidas a este espacio. Para comenzar, me gustaría que nos cuenten un poquito acerca de ustedes, de cómo llegaron hasta aquí a trabajar con el cuerpo, qué hacen, si hubo algo en sus infancias que los trajo a recorrer este camino. Cuéntenos lo que salga de su corazón. Hola Melisa, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues a mí me gusta mucho la pregunta de que si hubo algún suceso en la infancia, porque para mí algo que siempre digo es que como que siento que de alguna manera no tuve mucha opción. Desde que estaba chiquita mi mamá me llevó a la escuela de danza. O sea, yo tenía 2 años y medio cuando me llevó a bailar la primera vez, y seguramente también cuando tenía 3 años me subí a un escenario y me hice pipí por primera vez delante de mucha gente. ¡Wow! Entonces siempre bailé, toda la vida estuve en la danza. O sea, siempre fue así como, no lo elegí yo, o sea, por mí misma, sino que fue así como una opción que me dieron y yo me sentí siempre muy cómoda. ¿Tu madre es bailarina? No, para nada. Ah, ya, okay. No, de hecho, para nada. Y entonces, pues desde bebé bailando, siempre bailé danza clásica hasta los 16 más o menos. A la par también hacía piano clásico, tocaba piano clásico. Y después ya a los 16, con la rebeldía ahí de la adolescencia, como que ya quería intentar otras cosas.
empecé a bailar hip hop, descubrí la danza moderna, ni siquiera contemporánea. Uh-huh. Y entonces, después de eso, ya cuando cumplí 19 años, entré a estudiar la licenciatura en danza. Cuando entré a estudiar la licenciatura en danza fue así como una gran sorpresa porque pues yo venía, como todos en ese momento, venía como con una idea de esto es la danza y el que levante la pierna más alto gana y así. Pero en realidad es que pues fue una gran sorpresa porque era un programa completamente distinto en el que la educación somática era la base del programa. El director de esa escuela es quien trajo realmente el movimiento de la educación somática a México. Su nombre es Ray Schwartz, que estuvo de hecho este fin de semana aquí en Bogotá dando un taller. Y pues fue así como toda una gran sorpresa porque fue entrar en mundos completamente distintos, aproximarme al cuerpo de una manera completamente distinta. Y a muchos pues no les gustaba esa onda, pero pues a mí me empezó a encantar. Entonces, ¿y qué fue lo distinto, no? Como para quienes no conocen o no han podido vivenciar esas diferencias, ¿qué es lo distinto que trae la educación somática? Lo distinto era que iba mucho más allá de lo escénico. Si bien era un programa que también se enfocaba en lo escénico, el proceso escénico estaba también basado sobre una conciencia de movimiento somático. Entonces, era un programa de danza en el que no importaba realmente tu corporalidad, o sea, si eres bajita, si eres alta, si estás chonchita, o sea, realmente no importa, era realmente entrar en la conciencia del movimiento. Y entonces con eso, después de unos 2-3 años, llevábamos como materia realmente educación somática, 1, 2, 3, 4, cada semestre. Y entonces después de eso ya yo empecé a entrar en preguntas como de ¿por qué me muevo y cómo me muevo? O sea, esas eran mis preguntas básicas. ¿Cómo es que me muevo? Y entonces después de todo eso surgió la oportunidad de entrar a la formación de educación de movimiento y terapia somática por la Escuela de Body Mind Movement en México. Uh-huh. Y entonces a la par que estaba siendo estudiante de danza, ya estaba estudiando también esta formación, de la cual mi maestro era también maestro de esa formación. Entonces realmente fue todo gracias a esta universidad en la ciudad de Puebla, en México. Y así. Uh-huh. Wow, increíble que dances desde tan chiquita, o sea, qué maravilla. Toda la vida. Toda la vida. Bueno, bienvenida. Gracias. Hola. Hola. Bueno, yo estoy aquí gracias a la confabulación de 1000 cosas. Una cosa que quería decir es que, bueno, esta casa en realidad es un lugar de paso, ¿no? Uh-huh. Nosotros no vivimos en Colombia y hablo con esto porque siento que lo que a mí me marcó desde niño es que nos estábamos mudando todo el tiempo. Uh-huh. Y me acuerdo de varias casas así desde que tengo memoria. Y siento que eso marcó porque ahora estoy viajando mucho y es como muy placentero tener casas, hogares de paso. Y bueno, me marcó mucho en la infancia, hacia la adolescencia, que mi mamá se encargó de que yo y mi hermano conociéramos todas las religiones posibles, uh-huh. Todas las prácticas místicas y iniciáticas, de todo. O sea, yo me acuerdo de niño bailando y comiendo con los Hare Krishnas y a los 3 días rezando el rosario y a la semana siguiente en una iniciación taoísta y mi mamá meditando todos los días y luego a los 13 empecé a comerme todos los libros que estaban en la biblioteca de mi mamá de yoga y cosas místicas y ¿cómo se llama esto? Metafísica. Uh-huh. Después empecé a leer a Nietzsche, etcétera, etcétera, etcétera. Me abrió mucho mi mamá me abrió mucho la curiosidad hacia las búsquedas de los estados de conciencia. Uh-huh.
Y entonces luego probé San Pedro, probé marihuana muy temprano, a los, qué sé yo, bueno, historial de sustancias que alteran el estado de conciencia. Y a los 18 ya estaba como muy abierto a estas búsquedas. En esas odiaba bailar de niño, pero descubrí el breakdance. Wow. Y Michael Jackson. Y luego me hice famoso a los 11 años bailando como Michael Jackson en la escuela. Y luego aprendí a bailar salsa, aprendí a bailar tango y me metí muchísimo a la capoeira, Angola, ya más joven, a los 20. Y entrené mucho capoeira, Angola, fui a vivir en Brasil, descubrí el contact y me enamoré del contact improvisación porque tienen como muchos principios que van totalmente con mi búsqueda, digamos. ¿Cómo cuáles? Una cosa que me encantó es la no jerarquización de las personas. Es decir, no hay un gurú, un gran maestro al que tienes que seguir y copiar, como en muchos otros formatos dancísticos, digamos. Tampoco hay una jerarquía de quién manda a quién, digamos, o no hay jerarquías. Y eso lleva a que el aprendizaje del contact sea bastante horizontal y que las propuestas no están basadas en ir a mostrar en el escenario, sino en cómo se siente la danza. Hay como algunos principios sensoriales, filosóficos. O sea, la danza no está basada, el contact improvisación no está basado en cómo se ve, sino en cómo se siente. Entonces ya pasas del sentido de la visión al sentido del tacto como principio del movimiento. ¿Sí? Desde dónde creas, no desde cómo se ve, sino cómo se siente en el cuerpo. Entonces eso ya cambia todo el paradigma. Filosóficamente también me encanta el paradigma, el vuelque que hace el contact en el mundo de la danza en general, que es que la conciencia voluntaria no es el origen del movimiento. Es decir, no creas una coreografía desde tu pensamiento de cómo va a quedar, no premeditas el movimiento, sino que aprendes de lo que está sucediendo cuando caes. Digamos, la visión filosófica sería tu yo voluntario no es el protagonista de esta danza, sino te colocas al servicio del movimiento, de la física. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces ahí pasan cosas, entras en otros estados que no son necesariamente premeditar lo que está a punto de pasar. No hay una coreografía que aprendas o algo así, o unos pasos establecidos. Obviamente puedes llegar a tener unas secuencias conocidas, pero la importancia del contact para mí es que te coloca en un estado de meditación, en movimiento. Y bueno, o sea, me enamoré del contact por eso y por muchas otras cosas que podemos luego seguir. Uh-huh. Pero eso todo me trae acá, digamos. Estamos ahora, estudio psicología a la par que hacía capoeira, a la par que hacía clown. El clown, el contact y las psicoterapias más somáticas son mi triángulo de las Bermudas. Uh-huh. Donde me pierdo y donde me encuentro, que es como... combino eso ya desde hace años, desde hace tiempo que cuando estudiaba psicología igual me enamoré de la visión de Wilhelm Reich, de
del cuerpo, digamos, en el psicoanálisis y todos los descubrimientos que él hizo del sistema nervioso y lo que derivó de sus descubrimientos, que fue la bioenergética y eventualmente ahora todo lo que también se conoce como somático. Pero dentro del mundo de las psicoterapias, esa fue la línea que me enamoró. Entonces combino clown, contact, improvisación y psicoterapias somáticas en los talleres que ofrezco y en las clases que doy y en lo que investigo. Y entonces eso me trajo acá a Bogotá a dar un taller y a conocer. ¿Es la primera vez que vienes? Sí. Ya. Sí. Ya, chévere. Y también estás vinculado con el estudio del trauma, ¿no? Sí, porque luego de un tiempo de ser psicólogo y estar como en la línea de la bioenergética, empecé a investigar más del trauma y me encontré con Peter Levine y la experiencia somática, que es su método, digamos. Y entonces estudié los 3 años de formación y ahora me dedico puntualmente a trabajar con consultas privadas en el tema del trauma con el método de experiencia somática. Y ahora también descubrí a Gabor Maté y estoy estudiando en su escuela, también tocando el tema del trauma, pero desde otros lugares más como de indagación. Entonces esa combinación me encanta y ahorita son como mis dos maestros. Ajá, en esas estoy ahora. Bueno, bienvenidos a los dos. Gracias. A las dos. En este podcast amamos a Gabor Maté. También es un camino que se sigue por acá. Bueno, entonces yo quiero contarles a quienes nos escuchan que ayer fue la primera vez que hice danza contacto y fue impactante. En un sentido, en un principio fue difícil. De hecho me encontré diciéndole a varios compañeros y compañeras: es mi primera vez. ¿Sí? Y fue impactante cerrar los ojos para moverse y jugar con el peso del otro, mío, sentirse tan cerca también. Sentí que es una experiencia muy erótica también. Y por otro lado, también me asusté, ¿sí? También fue como, uy, no, esto es demasiado toque, es demasiado contacto. Y fue interesante y bello porque siempre he tenido la idea acerca de mí misma de que me encanta abrazar y me encanta el contacto. Y ayer fue como, uy, parece que no tanto, o quizá de otras formas. Y me pareció muy interesante cómo ustedes cuidaron el espacio, porque hicieron una apertura de psicoeducación en donde pusieron sobre la mesa que ese tipo de cosas que me pasaron a mí y que quizá le pasan a muchas personas pueden suceder. Entonces eso permite que si sucedan más ampliamente, tranquilamente, relajadamente, y lo cual agradezco muchísimo, ¿no? ¿Cuál fue su interés de empezar a traer esta psicoeducación y este tema, que no sé si es un tema tan común en el mundo de la danza, ¿no? El tema de los límites, de las violencias que pueden existir. Hablemos un poquito de eso. Sí, pues justamente me parece que esa es la razón por la cual decidimos empezar a hacer este tipo de taller, porque todas estas cosas están sucediendo todo el tiempo. Sin embargo, no todo el tiempo son nombradas. De pronto ni siquiera observadas, autoobservadas sí, pero como colectivo hay muchas cosas que se dan por hecho o que están normalizadas. Pero esta es una práctica en la que sobre todo ahora más y más, y también es parte de nuestro interés, que más y más venga gente que no conozca la danza de contacto para crecer como comunidad, ¿cierto? Entonces ahí es donde justamente más suceden estas cosas, como qué es lo que pasa
y cuáles son esas cosas que nos suceden cuando entramos en contacto por primera vez. Y lo más interesante también es que podrás ser por primera vez, pero podrás llevar años danzando y siguen sucediendo cosas. Entonces, pues eso para nosotros es como, pues muy importante como reconocerlo, darle su espacio para que pueda ser hablado, para que podamos realmente compartir qué es lo que nos está atravesando mediante cómo nos vamos vinculando. Entonces, pues sí, en este taller realmente es que de pronto la primera vez que hicimos el taller en Cancún, creo que fueron 8 horas y dijimos, no es suficiente. Y luego el segundo fue en Medellín y no sé si fueron como 12 o 14. Y es que tampoco es suficiente. Y ahora estamos haciendo otro de 16 y tampoco es suficiente. Porque realmente es una manera de vivir, es una manera de realmente coexistir en la vida misma, porque muchas cosas que suceden en la danza de contacto pues suceden allá afuera en la manera en la que nos relacionamos en contacto o no en contacto. En ese sentido es como que eso también lo decía Xavier Santiago, como que la danza funciona también como una bolita de cristal que nos permite ver, ¿no? Como una metáfora, como un espacio develador, ¿no? De dinámicas relacionales, sobre todo, o incluso de dinámicas de cómo me relaciono conmigo misma también. Entonces, no sé si alguno tuvo alguna vez una experiencia intensa, fuerte, que no hubo un espacio para poder hablar, digerir y que quieran compartir también, porque me parece importante, solo si quieren, ¿sí? Pero me parece importante compartirlo porque allá afuera sé que hay mucha gente que necesita escuchar también para animarse a reconocerse, a validar sus propias experiencias y quizá también compartir para seguir abriendo la puerta de que sí pasan estas cosas y no son normales y no están bien. Entonces, si alguno quiere como compartir de una experiencia propia o de acompañar también quizás a alguien que vivió algo difícil, sería bello también. Sí, antes me gustaría completar la idea de que el contacto físico ha sido normalizado como o bien es violencia o bien es erotismo sexual y toque de pareja o de una intención sexual, o en pocos casos son amigos que nos tocamos abrazándonos, etcétera, en el saludo, a veces cuando hay más complicidad y confianza y abrazos y tal, como adultos, y nada más. Digamos, el contacto físico son esas 3 cosas en nuestra normalidad de nuestra cultura. Entonces, cuando alguien me toca o me está agrediendo o está queriendo algo conmigo, ¿sí? Y entonces son 2 opciones, porque no es mi amigo, por ejemplo. O si es mi amigo, ¿será que se está pasando? ¿Me entiendes? Es como el toque físico implica varias lecturas, dependiendo de la relación que tienes con la persona y con el toque físico en general. Y ahí luego podemos abrir el tema del trauma para completar, porque no es lo mismo tener una interpretación del toque desde el trauma que desde un lugar de confianza. Entonces, yo creo que todas y todo el mundo, digamos, todos los seres humanos hemos pasado por momentos abrumadores o de falta de límites en cuanto al contacto físico. En cualquier forma, dentro de nuestro desarrollo, otro dato, digamos, es que somos la especie que más contacto físico necesita para el desarrollo comparado con otras especies.
los mamíferos necesitan un rato de amamantar y luego ya están, se paran y empiezan a comer y a hacer sus actividades. Nosotros necesitamos estar cargados por varios años, ¿sí? Incluso un niño de 8 o 10 años a veces necesita que el papá le cargue, necesita el contacto físico. Los niños buscamos cuando somos niños. Está programado en la biología la búsqueda de contacto físico para poder ampliar el desarrollo y expandir las capacidades de vínculo y de límites. Entonces, aprendemos a tener límites y contacto con las primeras relaciones, porque biológicamente buscamos eso para poder desarrollarnos. Entonces, todos venimos de la prueba y error de los límites del contacto físico. Y eso implica seguridad de ti mismo o inseguridad de ti mismo en relación a las relaciones. ¿Sí? Porque el contacto físico no es solo que te abrazó tu mamá o tu papá, también es con los compañeros, con los maestros, con las cosas, ¿sí? Cómo te relacionaste desde niño con los objetos físicos, ¿sí? Si el mundo fue un lugar de riesgo, en donde te enseñaron que te golpeaste contra la mesa y la mesa es mala, ¿sí? Entonces te estás relacionando ya con el mundo físico desde un lugar de confianza o de desconfianza. Entonces, digamos, el mundo del contacto, más allá del toque piel a piel, es gigante, nos trasciende. Entonces sí, o sea, yo siento que en mi vida estuve siempre como en competición con mi hermano, por ejemplo, que tiene 11 meses más que yo. Entonces, los dos necesitábamos papá y mamá que nos carguen. Y mi papá como que no estaba mucho y luego no estuvo desde los 5, 4. Entonces estábamos los dos con mamá nomás. Wow. Y ahí, eso siento que fue trascendental en mi vida, me marcó. Es como una sensación de que si no hago algo me quedo solo. Si no busco, puedo perder el chance de que mi mamá me dé atención. O sea, ahora lo interpreto así, cuando era niño era solo una vivencia. Pero eso, por ejemplo, y luego obviamente trascendido la cultura de donde vengo y la ciudad de donde vengo, trascendido por el machismo. Entonces el abrazo, el toque entre hombres siempre fue como juzgadísimo, eres maricón y ya. Y entonces ahora, bueno, ya desde hace tiempo que practico contact y tal, como reconciliarme con los hombres, ¿me entiendes? Con el contacto, que no es ni sexual y que tampoco es violencia. Es simplemente jugar juntos y confiar. Eso a mí es uno de los temas que me interesan mucho, como lograr a través de estos talleres y tal, que los hombres bajemos las defensas y logremos no interpretar el toque físico como violencia o como sexual. Eso es algo que me ha trascendido, digamos. Y luego, claro, toda la adolescencia y la búsqueda de contacto, que también es una búsqueda de desarrollo de la sexualidad. Y cómo te acercas, este tema de lo sexual es muy interesante porque está dentro de la práctica de contact, solo que obviamente hay un límite. Y me pareció interesante que tú mencionaste que tu experiencia fue erótica, ¿sí? Y yo pondría más palabras para jugar, ¿sí? Sensual es una palabra que puede ser diferente de erótico, y que por el hecho de dónde venimos, cuando nos topamos por primera vez como la danza de contacto, puede ser que es hasta sexual, visto como algo sexual. Y la idea es que esta práctica pone énfasis en separar lo sexual y lo erótico de la danza. ¿Sí? Y nosotros en nuestras prácticas, como cuando dirigimos o somos maestros,
ponemos el énfasis, ¿sí? Esta es una práctica física, en donde obviamente se despiertan lo que nos trasciende todos los días, que es lo sexual, pero que justamente por ponerle un límite es que podemos aprender a expandir la percepción de lo que es el contacto físico. Uh-huh. Sí, yo lo hablo, me gusta entrar ahí, hablo de erótica desde una visión amplia también de la erótica, ¿no? Desde un lugar en donde lo erótico me lleva al gusto, al placer, a la relajación incluso, ¿no? Entonces, más que sexualizado, lo sentía muy erótico, ¿no? En el sentido de poder sentir el calor de otro cuerpo, la presión en mi hombro de otro cuerpo, incluso a veces la exhalación y la inhalación cerca de mi oreja, sin que eso signifique algo sexual, sino algo placentero en el sentido de estoy viva, ¿me entiendes? Como siento y me gusta lo que siento también. Así como también comenté que había cosas que me cerraban y que eso tiene que ver con mi historia de la confianza y del abuso. Entonces, pero no hubo un momento en el que sentí como, uy, alguien me miró así como, no, ¿sabes? Era como, los cuerpos, es difícil que no sean eróticos, ¿no? Es muy rico el cuerpo, es delicioso, pero también me gusta esto de que tengan claro quienes practican el contact este límite, porque puede ser confuso, muy gatillante, ¿sí? Como, entonces es interesante que lo tengan en claridad también. Bueno, ¿tú quieres decir algo al respecto de lo anterior? Sí, pues a mí me gustaría responder a la pregunta base que habías hecho sobre estas situaciones que pueden pasar. Y ahorita justo lo que acabas de mencionar, de bueno, que alguien me miró o cosas que engatillan, no, eso pasa todo el tiempo. Y, o sea, y también sucede que gente no tenga claros sus límites. O sea, eso sucede. Entonces, y también para remarcar esto de lo erótico, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, es erótico porque estamos viajando en el mundo de las sensaciones. Hay una transformación corporal, hay un estado de conciencia que se modifica y entonces, claro, es lo que es. Para mí, a mí me gustaría compartir una experiencia personal y así de pronto sin filtros también. Yo empecé con la improvisación de contacto desde que tenía 19 años, pero realmente no era así algo que hacía todo el tiempo. Yo estaba más enfocada en la improvisación, con contacto o sin contacto. Justamente por la exploración de todo esto del movimiento somático, que pues es improvisación pura. Es una exploración auténtica, en ese momento es irrepetible. Y entonces en algún momento, esto creo que fue como en el 2015, 2016, yo hice un viaje a Alemania en el que ahí estuve en una residencia de improvisación, en la que había improvisación de contacto también, incluyendo que ahí conocía pues una de las pioneras del contact, Nancy Starming, y ella estaba ahí para hacer su famoso underscore, el cual yo no estaba haciendo, sino que tomé un par de clases con ella en este lugar porque estábamos viviendo en ese lugar. Entonces estábamos en una comunidad de contact viviendo ahí un mes. Y para mí en ese momento fue así como una ruptura fuertísima con la improvisación de contacto. Según yo era algo que a mí me encantaba, pero pues como uno nunca sabe y depende en qué momento de tu vida estés, pues ese era un momento de mi vida de cambios. Me acabo de graduar de la universidad y para mí fue como, tuve como un congelamiento con la práctica. O sea, de ya llevar pues por lo menos como 6 años en aquel entonces practicando, ahí tuve un congelamiento porque fue como también para mí, yo conocí el contacto en la universidad. Entonces yo lo exploré con la gente que conocía y bailaba todo el tiempo con la gente que conocía y hacíamos jams y venía gente, pero casi siempre éramos los mismos. De pronto yo gestionaba un festival muy grande que se llama Performática y hacíamos jams de muchísima gente, pero pues era como la comunidad y vienen invitados. Y esta era como la primera vez que yo realmente me abría a un lugar donde iba a ir a bailar con gente que no conocía.
Y entonces así como conectando varios puntos, lo de lo sensual, las diferentes corporalidades, también como temas incluso de colonialismo, para mí fue muy interesante porque ahí yo entré en un congelamiento por completo, porque eran otras corporalidades blancas. Wow, era muy fuerte, o sea, yo me sentía no en mi lugar. Y entonces mencionó esto porque todo el enfoque era hacia la técnica. Entonces todo era muy técnico, muy técnico, muy técnico, y para mí faltaba la mirada interna. O sea, faltaba como este espacio donde yo pueda realmente indagar por dentro para entonces poderme relacionar, poderme vincular. Y bueno, tuve una super ruptura, o sea, de decir chao contact como por 2 años. O sea, necesitaba, seguía yendo a jams, pero me ponía a dibujar. Me ponía a dibujar cuerpos volando, cuerpos relacionándose. Pero pues sí, esa fue así como mi divorcio con el contact. Y después también lo interesante es que al momento de regresar a la práctica es como que regresas y regresaron muchas cosas que ya que sentía desde esa vez. Entonces es ahí cuando ya empecé a cuestionarme como cosas de nuestras propias historias de vida y cómo obviamente se relacionan al momento de querer relacionarnos en contacto. Entonces hay muchas cosas que no están resueltas en nuestras historias de vida y pues uno va y se topa con ellas en estos espacios. Entonces ahí para mí fue como una invitación muy grande para entonces empezar a trabajar muchas cosas que no estaban resueltas, por lo menos las que estaban ahí a la luz, ¿no? Que tenían que ver sobre todo para mí como con el apego y el abandono. Era como que yo empezaba a bailar y de pronto si alguien me dejaba bailando me sentía sola, me sentía abandonada. Y entraba así como en todo un proceso de, bueno, ya me voy a sentar, ya no tengo con quién bailar y ya me quedé ahí. Y eso me pasaba siempre. Y era muy fuerte, porque pues claro, era como, ¿cómo lo resuelvo, no? Y entonces cada danza era como, ¿será que entro? ¿Será que no? Me esperaba horas para ver con quién bailaba. Entonces son grandes temas de conversación. Ahora ya eso cambió, pero ya pasaron otros 6 años, digamos. Pero bueno, lo comparto como parte de tu pregunta. Muchas gracias. Sí. También esperando que a alguien también le sirva, ¿no? Escuchar, y como que esas vainas también son como parte del proceso del aprendizaje, del crecimiento, aunque a veces son difíciles de vivir, muy confrontantes. Pero a mí me gusta pensar y sentir que hacen parte del crecer. Total. También. Y que no importa, pues yo, digamos que con el título, el letrerito de bailarina, o sea, ni así. Eso está bueno, muchas Sí. gracias. Bueno, yo quiero preguntar a ustedes, ¿qué sienten cuando bailan? Bueno, a ver, para mí hay como varios momentos de sentires, ¿no? Y voy a escoger así al azar. A veces siento que estoy en un estado de meditación, como de no pensar y de solo seguir las sensaciones, y eso me hace como desconectar de mi cabeza, ¿no? Que es como, tengo una cabeza muy analítica y una ruleta ahí. Entonces cuando hago contact y entro al toque y a poner atención en las sensaciones, calma el pensamiento. Entonces eso es una de las cosas que más me gustan. Otra que me encanta es sentir el placer del juego, y del juego de complicidad y de como experimentar, dejarme llevar, poner también mi intención y mi voluntad para ver qué pasa luego, ¿sí? Provocar. Me gusta a veces cuando ya entro en un estado más de estar media hora, 1 hora bailando, me pasa mucho, como vengo también del mundo del clown, del estado de juego, ¿no? y de provocación, o sea, romper con esquemas. Si todo el mundo está callado y solemne, a mí me sale
la ruptura, ¿me entiendes? Y empiezo a cantar o a gritar, a provocar, y no es algo que lo hago de entrada porque no lo haría, digamos, racionalmente. Lo hago cuando estoy en un estado en el que siento que como que entro en una función, ¿sí? de ser este arquetipo un poco de bufón, de trickster, de Heyoka. Ajá, como rompamos un poco lo que está, la solemnidad de esto, ¿sí? Y volvamos al juego. Y si ya hay mucho juego, nada, me uno al juego nomás. Pero eso es algo que me caracteriza, digamos, que yo creo que porque he probado mucho de este mundo del juego del clown y del reírse de uno mismo y de desacralizar, digamos, la solemnidad, me lo permito, ¿no? Como un escenario. Y no es que me vuelvo payaso y llamo la atención, tal vez sucede un momento, pero es para provocar una nueva constelación y una nueva configuración de lo que está pasando. Siento que eso me surge. Entonces, esas son dos cosas como que me encantan. Y conocer personas en un lenguaje no verbal. Es una sensación indescriptible. Si me preguntas qué sientes cuando bailas contact, siento que conozco personas y que puedo conversar con las personas y que hay un nivel de entendimiento que no es verbal y por lo tanto no se puede explicar verbalmente, hay que vivirlo. Eso. Pues para mí, yo siempre he sido así como muy galáctica, digamos. A mí siempre me ha gustado así como pensar en otros planetas, todo el tema del espacio a mí siempre me ha gustado demasiado. De hecho, hace un par de años me acuerdo que terminando una meditación dije, claro, es que la danza de contacto se llama danza de contacto porque contactamos. O sea, como Realmente a mí me encanta relacionarme, y esto lo mencioné en el primer círculo del taller que dimos, me encanta, mi primer contacto es con el espacio, o sea, conmigo y con el espacio. ¿El espacio donde se va a danzar? Sí, el espacio, espacio donde estamos. Me encanta como sentir la densidad del espacio, aunque parezca que el espacio está vacío. Eso es algo que a mí siempre me ha movido demasiado, de hecho por eso me gusta mucho bailar en el agua y traer las sensaciones de bailar en el agua a la tierra, porque es ahí donde podemos entender que este espacio está vivo, que aquí hay demasiada información, no podemos verla, pero sí podemos sentirla. Entonces, para mí, cuando yo estoy danzando, cuando estoy bailando, me conecto con otra dimensión. Me siento como en otra dimensión realmente, en el que puedo establecer un diálogo con el espacio y por lo tanto con la gravedad, con mi conexión del cielo, conexión con la tierra y en diálogo con otros cuerpos. Entonces estas sensaciones de levitar, de volar, de caer, de fricción, me encanta. O sea, me encanta. Y a lo largo de los años y de la práctica, para mí danzar ha sido un espacio también como para canalizar información. Es decir, que puedo estar danzando y me ha llegado a pasar que hay un movimiento que surge. En el contact trabajamos mucho con las espirales. O sea, es una de las grandes bases de este trabajo. Y me ha llegado a pasar que hay cierta información que se me sigue repitiendo con movimientos repetidos. O sea, es decir, que si yo voy de pronto sin planearlo, pero yo paso por una espiral, me vuelven a llegar memorias de la infancia o incluso el que voy a hacer de comer mañana, o yo no sé. Pero todo el tiempo gozo mucho de esta cuestión de que sí estoy en un estado meditativo y definitivamente estoy en otro estado de conciencia, pero sigue llegando información. Y esto también lo relaciono con la pregunta anterior de todas estas cosas que suceden o todos estos posibles escenarios que pueden llegar a suceder, porque en la danza misma de pronto puedo ver personajes de mi vida que no estén presentes en el espacio en la danza misma, en la manera en la que yo me estoy relacionando. Entonces es algo que gozo mucho, ni siquiera es que lo busque, es que simplemente pues sucede.
Pero sí me encanta, gozo mucho de entrar en este espacio como en otra densidad, más que otra dimensión, es otra densidad, que puedo realmente comunicarme, como dice Santiago, conocer otras personas y relacionarme, dialogar con otros cuerpos y todo lo que implica un cuerpo, o sea, no siendo un cuerpo solo un cuerpo físico, sino todas las capas, y poderme relacionar a ese nivel multidimensional a través de la danza. Y también gozo mucho de ir más allá justo de los movimientos voluntarios, ¿no? Como un movimiento voluntario me puede dar 15 involuntarios y de pronto se acaban y vuelvo a hacer otro voluntario y otra vez y otros 25, y entonces así es como que simplemente es como ir tirando dados, ¿no? Tirando pelotas y deja de rodar y otra vez la pateas y y vamos así rebotando en el espacio. Uy, eso que acabas de decir me abrió como un montón de dimensiones, como cuando dices que se abre como un montón de información, o que incluso puedes ver personas de tu vida ahí mientras danzas, me hace pensar como que se abre algo parecido a lo de las constelaciones familiares, ¿no? Como los campos morfogénicos ahí actuando, ¿no? También a través del cuerpo, ¿no? Yo siempre he creído que el cuerpo es un gran anclaje de información, es un universo que permite traducir lenguajes que no estamos listos para traducir, pero el cuerpo lo hace con toda su información, ¿no? Con todas sus aguas, con todas sus membranas, con la fascia, con las células, y te lo muestra, ¿no? Entonces, qué fascinante que se pueda experimentar eso a través del baile, y en específico que estamos hablando de la danza contacto, ¿no? Y contactar con un montón de dimensiones a través del movimiento. Claro, y dimensiones que de pronto uno cuando habla de dimensiones puede pensar justamente como lo decía al principio, ¿no? En otros planetas, pero en realidad las múltiples dimensiones que ya existen dentro de nuestro cuerpo. Y lo menciono ahora que hablas como de la fascia, las células, las membranas. Realmente al tener como información que pueda nutrir nuestras danzas, uno tiene más opciones para elegir cómo danzo y desde dónde entro hoy, porque realmente es que es demasiado fascinante esta danza, porque depende cuál sea la propuesta, depende por dónde te vas. Entonces, por ejemplo, ahorita el taller que estamos haciendo, pues estamos hablando del sistema nervioso y eso trae un montón de ingredientes, ¿no? Entonces, como a través de pequeños ingredientes que se lanzan en el espacio como propuesta de la danza, que cada facilitador alrededor del mundo lanza diferentes cosas, y entonces ahí estamos todos investigando, nos lleva a lugares específicos y muy diferentes también cada quien. Diverso, hermoso. Muy hermoso. Sí. Y ahora que traes al sistema nervioso, hablemos del sistema nervioso, hablemos de este tema que afortunadamente se está empezando a hablar de muchas maneras, ¿no? En lugares formales, en lugares no formales, ¿no? Y como que está empezando a llegar información básica, ¿no? O sea, como que como no sabemos del sistema nervioso las personas que andamos por ahí. Es como si aprendemos acerca de lo que nos recorre interiormente, vamos a tener muchas más herramientas para relacionarnos, para crear un mundo también que queramos vivir, y no como esta locura que se está viviendo, ¿no? Como aprender a cuidar lo que somos. Entonces, pues hablemos del sistema nervioso y cómo ustedes lo están aplicando y lo están observando a través del movimiento y del contacto en los grupos con las personas que trabajan. Bueno, creo que el sistema nervioso es uno de los mejores amigos de los otros sistemas. Porque hablamos del cuerpo, y el cuerpo se compone de varios sistemas. Entonces, ahora está como de moda el sistema nervioso y quedan relegados un poco los otros sistemas, ¿no? Que son igual de importantes. Sistema digestivo, respiratorio, etc. Y digamos que es como que todos confabulan para que el cuerpo esté vivo y adaptándose. Y el sistema nervioso es como el
el sistema que se encarga de la adaptación y de la sobrevivencia. Entonces, bueno, si nos vamos a la biología, a la neuropsicología, etcétera, es como un tema demasiado grande. Sí. Pero conectando con nuestra práctica, lo que estamos proponiendo en este momento es conocer algunos datos específicos de los diferentes estados del sistema nervioso o las funciones que tiene para la sobrevivencia y que está funcionando todo el tiempo, sea que estés en el estado de vigilia o sea que estés en el estado de estar dormido, o consciente o inconsciente, o voluntario e involuntario. Entonces ya este esquema del iceberg, digamos, que trajo Freud hace rato, de lo consciente en realidad es la punta del iceberg. Si hablamos del sistema nervioso, el sistema nervioso es todo lo que sostiene el mundo inconsciente. O sea, los procesos fisiológicos de resiliencia, de adaptación, a pesar de nosotros y gracias a nuestra vigilia o no, o conciencia o no, están igual sucediendo. O sea, si tendríamos que mandar a latir el corazón con nuestra voluntad, nos entra una llamada y nos morimos. Porque la atención no es suficiente. Todo, sí. Entonces nuestro grado de conciencia en realidad es mínimo al lado de todas las funciones que están sucediendo en todos los sistemas, y el sistema nervioso es el encargado de traducir la información sensorial, la información motora, y de adaptarnos a las diferentes circunstancias para sobrevivir en primera instancia, ¿no? Como hablando evolutivamente. Entonces se habla y se ha descubierto, digamos, desde los mundos científicos, el cerebro triuno, reptiliano, límbico y neocórtex, cómo funciona el cerebro reptiliano en términos de sobrevivencia, con respuestas de lucha, huida, congelamiento y colapso. Y entonces todos estos datos los vamos corporificando en la práctica de esta propuesta específica, ¿no? Uh-huh. Como para sentir que de hecho sí, mi cuerpo está funcionando y es la muestra de que hemos sobrevivido como especie, y sobrevivimos gracias a estas respuestas automáticas que no decidimos consciente y voluntariamente. Cuando estamos en un riesgo de muerte, el sistema nervioso lo decide por nosotros, por suerte. Si no, corremos el riesgo de morir. Y entonces, entender que estos diferentes estados por donde pasamos durante el día, o digamos todo el tiempo, son naturaleza pura. Y digamos, nuestra voluntad no está tan... No somos el centro de la película, nuestra conciencia del yo, digamos. Y por eso me gusta desde el contact aprender a bailar desde el no hacer, lo que quiere decir que mi voluntad no premedita el movimiento, y equiparar eso con entender que mi voluntad no está a cargo de todo lo que me está sucediendo, por suerte. Y entonces voy a aprender de lo que me está sucediendo, y eso es una actitud ya terapéutica de indagación y de conexión con la naturaleza. Si mi voluntad y mi raciocinio muchas veces se hace a un lado y observa los procesos y deja que suceda lo que la naturaleza está haciendo para sobrevivir, para sanar, para restaurarse sola, entonces más bien ahí apoyo el proceso de expansión y de evolución. Al contrario de que si estoy yo queriendo controlar toda la situación, y entonces ahí aparecen los síntomas de estrés, etcétera, etcétera. Entonces, poniendo estos dos lugares, ¿no? La danza como una forma de aprender a observar la naturaleza y dejar que suceda, y los procesos terapéuticos que vienen del conocimiento del trauma y del sistema nervioso, que lo que proponen básicamente es lo mismo. Párate,
ralentifica todo para que observes lo que la naturaleza está haciendo. Y es tu sistema nervioso que está en un estado de lucha o de huida o de congelamiento, y cómo salir de los estados de congelamiento hacia el vínculo de forma segura en este espacio de práctica. Sí, eso sería un poco un resumen así súper grande. Muchas gracias. A mí eso que dices me hace conectar con, como que pucha, la biología es una cosa magnífica, o sea, maravillosa, ¿no? Sí, yo soy a veces un poquito nerd y me gusta y cómo funciona la célula, ¿no? Y me gusta entrar ahí, y casi siempre termino conectando más que con un conocimiento puro intelectual. Me termina fascinando el misterio que se mueve en el cuerpo, y esto que estás hablando de la supervivencia, ¿no? Y de que la vida quiere que uno la viva, solo que uno no se deja a veces, ¿no? Como muy complicado, uno es muy complejo, entonces, pero sí, a mí se me agua el ojo como escucharte hablar de eso y pensar en lo maravilloso que es el cuerpo y nuestra biología, ¿no? Este ser hecho de carne, músculos, sangre, víscera, que suena así, me fascina, ¿sí? Entonces, que fue muy lindo también poder experimentarlo ayer, ¿no? Como ustedes fueron muy gráficos, muy didácticos, también eso estuvo muy entretenido, y bajó barreras para poder sentir, por lo menos a mí, ¿sí? Como poder sentir y entrar en contacto con lo que me altera, lo que me pone nerviosa, dónde no quiero ir, lo que me asusta, lo que me relaja, lo que sí quiero probar, ¿no? Como así. Y ahora que dices que el sistema nervioso es como famoso o está de moda, que encuentro que es una moda afortunada, veo que también es como que se habla mucho de que un sistema nervioso regulado es estar como siempre en lo parasimpático, ¿no? O como osito perezosito. Y quizás eso viene, no lo sé, de la necesidad de estar más tranquilos porque vivimos en un mundo muy acelerado, pero al mismo tiempo creo que confunde, ¿no? Porque un sistema nervioso sano necesita un abanico de respuestas, ¿no? Entonces hablemos de eso, ¿no? Como que no es solo estar en la relajación y el disfrute, también necesitamos el miedo, la rabia, la respuesta rápida, ¿no? Como hablemos de ese abanico así cortito. Claro, y creo que sobre todo cuando estamos hablando de bailar, o sea, el cuerpo precisa estar en una cierta disponibilidad. Entonces, para fluctuar en esa disponibilidad y en todas las opciones que hay, creo que más bien la regulación viene siendo, para mí, va más hacia eso, hacia poder tener la capacidad, y bueno, repito mejor esta palabra, la disponibilidad de poder elegir, sin elegir, desplazarnos de un momento a otro dependiendo las necesidades y dependiendo lo que la circunstancia nos está poniendo. También creo que sí, a mí me encanta pensar y hablar y debatir sobre todo este tema de por qué como el sistema nervioso ahorita está tan de moda y tal. Yo creo que realmente tiene que ver con la palabra misma de nervioso, porque como es una palabra que ya es como parte de un carácter que encuerpamos, como el nerviosismo, está nervioso, es enojón o todo esto, como que se relaciona directamente con eso. Y la verdad es que más que de entrada no es como que hay un sistema nervioso, sino que hay muchos. Son muchos. Y pues ¿por qué se llama sistema nervioso? La verdad no tengo idea, pero creo que tal vez debería llamarse diferente. Porque realmente son muchas carreteras, son demasiadas vías que están encargadas de hacer demasiada cosa. Entonces ahora, como Santiago mencionaba esto de la observación y en relación con el trabajo del movimiento, específicamente del movimiento somático, que nos lleva también a la improvisación de contacto, es poder tener las herramientas para observar dónde estoy y también ir hacia otros lugares cuando es necesario, porque claro, no tiene nada de malo estar en un cierto estado, pero poder cambiar
y ir danzando de un estado a otro cuando lo necesitemos. A través de la danza eso es muy fácil de observar, porque algo que a mí me gusta mencionar mucho del sistema nervioso es que se manifiesta siempre a través de movimiento, es movimiento puro. Entonces todo el tiempo hay un movimiento físico, un cambio de lugar en el espacio o una respiración. El otro día decía, ¿no? O una dilatación de pupilas, una sinapsis nerviosa, puede ser muchas cosas, pero por ejemplo una específica que me gusta mucho mencionar es el cambio de tono en el cuerpo. Entonces hay un cambio de tono en el cuerpo que implica no un movimiento sino múltiples, pero es un detonador para nosotros poder observar cómo estamos y dónde estamos. Entonces para mí, a través de las prácticas de movimiento somático, es ahí donde podemos aprender, digamos, a regular estos diferentes tonos, estos diferentes estados, para poder salir de algo en lo que tal vez no queremos estar o quedarnos más tiempo en algún lugar donde queremos, un lugar, en algún estado psicocorporal en el que estamos nosotros y queremos quedarnos más tiempo. ¿Tú quieres completar algo más al respecto? Solo nombrar para quien esté escuchando que pueda investigar más sobre Stephen Porges, teoría polivagal, la neurocepción y la propiocepción. Y solo mencionar que la propiocepción es esta capacidad neuronal de sentir si hay confianza o amenaza alrededor. Entonces a veces por la historia de vida la propiocepción está descalibrada, por decirlo así, y la neurocepción, especialmente la neurocepción, creo que me dije al revés hace un rato, la neurocepción es la capacidad de saber si estás en riesgo o en confianza, y es como tener estas antenas o parabólicas todo el tiempo, inconscientemente. Estar activado todo el rato. Si está como descalibrada la neurocepción, podemos estar sintiendo un riesgo en donde no hay, o podemos estar sintiendo confianza en donde hay riesgo. Sí. Y entonces eso determina también digamos, nuestro sistema nervioso está captando los diferentes estímulos como amenazantes o como fuentes de confianza, y el trauma es el que determina si esta capacidad está desregulada o no. A veces nos activamos con cosas que no son realmente peligrosas, y lo más complejo e interesante del ser humano es que la mayoría de activaciones de peligro son pensamientos, no son realidades físicas. Entonces el sistema nervioso, digamos, responde con lucha, huida o congelamiento a una serie de ideas, no a una realidad física que te está amenazando realmente. La mayoría de sensaciones de amenaza vienen del pensamiento. Y entonces esto es interesante porque el sistema nervioso no es solo los canales por donde pasa la información, sino que responde a una realidad virtual que está en el neocórtex. Y bueno, me puedo ir de largo ahí, pero que quede para investigar. Súper, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría nada más agregar una cosita que también en relación al sistema nervioso, como que por años y años y años y años se ha relacionado todo el tema de los sentidos como el tacto, el gusto, el olfato, la visión y el oído. Y ahorita Santiago está mencionando la propiocepción. La propiocepción y la kinestesia es otro sentido. De hecho, se desarrollan al mismo tiempo y es tan importante como todos los otros. Y entonces es ahí donde el movimiento no podemos, o sea, el movimiento, y como lo mencioné hace rato, tan magno o tan micro, no podemos no observarlo, o sea, no podemos no incluirlo dentro del cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos y cómo aprendemos sobre el sistema nervioso, porque es básicamente algo de lo que nunca se habló y que nunca se incluyó. Bueno, yo cuando iba en la primaria a mí nunca me enseñaron qué es un sentido, y pues realmente es un sentido importantísimo porque realmente nos movemos todo el tiempo por la vida, viajamos en avión, en tren, en bus, caminamos, cruzamos la calle, nos sentamos. Entonces realmente es un sentido del que todos dependemos todos los días, pero que no estamos ahí. Entonces, bueno, nada más quería agregar eso. Muchas gracias. Sí, bueno,
Yo podría estar aquí preguntándoles, indagando porque está muy bueno. Muchísimas gracias, vamos a ir cerrando. Y para cerrar les voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Más desde la entraña. Entonces, para ustedes, ¿qué es un tejido? Me viene la imagen de mi abuela tejiendo con crochet. Entonces un tejido es paciencia, tiempo y repetición, y luego el objeto, digamos, del tejido es límite y contacto. Gracias. Yo siempre que pienso en tejido tengo esta imagen muy clara de una gasa, como una gasa para curar, cuando te cortas, que son muy finitas los hilitos, y para mí es conexión. Es conexión, son pasajes. También tiene que ver mucho para mí nomás lo voy a decir, ya no vamos a hablar de eso, pero las sincronicidades. Ajá. Sí, tiene mucho que ver para mí las sincronicidades, el tejido, lo colectivo y la comunidad. ¿Qué es Soma para ti? Es la droga del mundo feliz, de Aldous Huxley. Sí. Para mantener a todo el mundo tranquilo en la sociedad del futuro. Es un libro futurista, ¿no? Pero de ahí, hablando ya en nuestro contexto, conexión de todos los tejidos, o sea, mente, cuerpo, espíritu, entorno, el poder tener conciencia de lo que nos trasciende. Eso es el Soma, digamos. Para mí, desde mis filtros, el Soma, la Soma es la conciencia del cuerpo, de su presencia en movimiento. ¿Eres un cuerpo con conciencia o una conciencia con cuerpo? O sea, el cuerpo es la conciencia, digo yo. A veces se separa para fines didácticos dentro de uno mismo, digamos. Es como, ¿quién soy yo? ¿Sí? Y mi cuerpo. Y viene del lenguaje, ¿no? De dividir un poco cuerpo-mente, de la tradición cartesiana y tal. Pero el quién mismo soy, ¿sí? Si es que ya abrimos el misterio, digamos, es una sola cosa. Yo diría que yo soy conciencia, cuerpo, conciencia. O sea, la conciencia que a través de la vibración genera la materia, que entonces el cuerpo la cuerpa, y entonces ese cuerpo cuerpa genera una conciencia que cuestiona qué onda con esa materia, y así es como que siempre estamos dando vuelta. Pero yo creo que sí, conciencia antes de cuerpo, pero luego conciencia después de cuerpo. Buenísimo. ¿Hablas con tu esqueleto? Sí. Voy yo. En lo que tú piensas. Claro. Sí. Yo sí, me encanta. O sea, para mí los huesos son los ancestros. Entonces, totalmente. O sea, la respuesta es sí. Rotundo. Rotundo. Y sobre todo con mis huesos esponjosos. Ajá. Yo no tengo como un diálogo objetivo así como decir hola huesos, ¿cómo han pasado? No tengo como esa práctica o esa conexión con mis huesos específicamente, pero ya que lo mencionan voy a empezar a preguntarles y a relacionarme más. Vale. ¿Qué es la gravedad?
Wow, es que creo que también hoy en día es una pregunta un poco así como delicada a responder, sí. Porque con eso de que la Tierra puede ser plana. Sí. Igual hay gravedad. Pero igual hay gravedad, exacto, para allá voy. Entonces, wow, la gravedad para mí es así una maestraza. Es una maestra de vida y es una compañera con la que hablo todos los días, con la que dialogo todos los días para hacer todo, básicamente. Y pues claro, maestra porque aprendo mucho de ella al permitirme y permitirnos explorar a través de la danza con ella, porque parte de sus enseñanzas es que hay mucho más allá de lo que parece ser. Hay muchas más posibilidades de lo que podemos simplemente ver. Entonces me encanta, la amo, porque al conectarnos con ella, para conectarnos con ella, tenemos que conectarnos con muchos sentidos que a veces están dormidos. Entonces es una gran maestra, la verdad. Qué hermoso. Sí. Yéndome hacia lo filosófico, la gravedad para mí es como la manifestación física de la dualidad. O sea, hay cargas positivas y negativas de vibración que generan materia. Y para que exista la materia, los elementos tienen que estar juntos y también repelidos. Entonces, como imanes, ¿no? Unos se juntan, otros se repelen y van creando formas. Entonces, la gravedad es lo que genera todo lo que conocemos como materia y todas las formas, incluso las que no podemos percibir con nuestros 50 sentidos. Pero ya en este planeta, digamos, esta gravedad específica, porque me imagino que hay otros planetas con más o menos gravedad, la fuerza de atracción, en este planeta resulta que la gravedad específica que tiene genera estas formas específicas de cuerpos vivos. Entonces la gravedad es lo que da forma a cada uno de nuestros organismos y todo lo que está vivo. Y lo que está vivo ha construido formas para poderse sobrevivir, como cuevas, como casitas, como árboles, nidos, y todo está influenciado completamente por la gravedad. No hay nada que no esté en este planeta influenciado por la gravedad, a menos que se hagan experimentos de vacío o de ir fuera de la atmósfera, de la estratosfera, y cambia la gravedad. Wow. Y en nuestra investigación de Contact es como la base de la investigación. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo cae? Somos la manzana de Isaac Newton, dice Steve Paxton. Investigamos la gravedad no desde la matemática, sino desde lo que siente la manzana al caer. Entonces, si podemos resumir el Contact improvisación, es la investigación de la gravedad desde el punto de vista de la manzana. Pues maravilloso, chicos, muchísimas gracias. Para quienes los están escuchando y de pronto se interesaron en sus palabras, en su trabajo, quieren conocer lo que hacen, ¿dónde los buscan? Sus redes, su página, no sé. Bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Embodied Universe, pero igual y si ponen mi nombre Karen Palafox va a salir. Y también en www.festivalencuerpar.com o www.contactandflow.com, que son festivales anfibios de improvisación de contacto en tierra y agua que hacemos en la Laguna de Bacalar, en México. Tremendo lugar. Sí, así que están todos invitadísimos, cada año se hace y ahí estamos. Qué hermoso. Sí. Me gustó este concepto de anfibio. Qué lindo. ¿Y tú? Y a mí me encuentran en los jams, en algún bus, en algún avión. No, mentira. Santiago Harris con H, Hermida con H, todo junto. Perfecto. En ¿cómo se llama? Instagram. Ajá. Y Facebook. Y Facebook también. Santiago Harris Hermida. Aquí intuyo que hay un no muy fan de las redes sociales.
Ahí voy. Te entiendo. Listo. Bueno, muchas gracias. Que tengan hermoso día. Muchas gracias, Melissa. Gracias. Y muchas gracias a todas y a todos los que nos escucharon. Espero que tengan una hermosa mañana, una rica tarde o una deliciosa noche. Nos vemos. Esto es Desde la Entraña. Este episodio fue presentado por María Melissa Vargas. El diseño sonoro, la música original y la mezcla de sonido están a cargo de Jorge Ibáñez, @llama.yaré. La ilustración es de @popbueno. Para más contenido y novedades, síguenos en YouTube e Instagram como @desde la entrana podcast. Agradecimientos especiales a Sara Lucía Cortés por el diseño del logo, a Verónica Toro por la gestión de nuestras redes sociales y a Felipe Bueno por el manejo del canal de YouTube. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje.